Chávez, del departamento Junín, finalmente el gobierno ayer dio a conocer que en horas de la mañana había hecho presentaciones en el Juzgado Federal de San Luis pidiéndole al juez la reposición de la disposición que adoptó el viernes en el sentido de prohibir determinadas actividades hasta pasadas las elecciones de las que había anunciado como medidas económicas el gobierno de la provincia tras la reunión del Consejo Económico Social. El doctor Eduardo Allende, acompañado por profesionales de la Fiscalía de Estado, hizo referencia a la revocatoria requerida al juez federal Juan Esteban Maqueda y dijo que para el supuesto caso de que el juez se ratifique en su disposición, eh, debe conceder la apelación ante la Cámara Nacional Electoral. Hizo una disquisición ahí de aspectos técnicos, digamos, sobre la carátula de la causa, pero dijo que inexorablemente, si hay concedido el recurso de apelación, va a tener que resolver la Cámara Nacional Electoral, porque se trata de materia electoral la resolución que se adoptó. Por otra parte, dijo que había recusado sin causa al fiscal federal, el doctor Cristian Rachid, porque carece no ofrece las garantías suficientes de un actuar imparcial a raíz de la divulgación de una imagen en la que aparece, en apariencia, no sé cómo la ves vos, Javier, en apariencia está dictando un curso, ¿no? Sí, Pareciera, está brindando una charla es como una explicativa charla, sí, a una charla. fiscales, ¿no? A fiscales que reconocen como fiscales partidarios. Me parece que puede ser alguna de las actividades propias, digamos, del juzgado electoral en tiempos preelectorales. Pero bueno, eso es lo que señaló el doctor Eduardo Allende, que además después fustigó a Cristian Rachid porque sostiene el doctor Eduardo Allende que no se cumplen las formalidades establecidas por la ley para su designación y en consecuencia carece de la capacidad suficiente para resolver y actuar en las cuestiones bueno, en las cuestiones judiciales. Al señalar este aspecto, el doctor Eduardo Allende dijo que todos tenemos derecho a ser juzgados por personas absolutamente capaces y que esa capacidad se adquiere, dio a entender, precisamente con el cumplimiento de los requisitos de la ley. Ya enseguida vamos a hacer algunos comentarios a propósito de este tema, no defendiendo la postura del doctor Rachid ni el hecho de que el doctor Rachid esté sin la designación que corresponde, sino a las situaciones que se viven en la provincia, cuya constitucionalidad debe controlar precisamente la Fiscalía de Estado. Pero para no desviarnos del tema de la conferencia de prensa de ayer, el doctor Eduardo Allende habló de las presentaciones efectuadas y se refirió de esta manera a una de ellas. En la primera presentación que hicimos hemos planteado la nulidad de todo lo que se ha actuado en este proceso y también recusamos a quien hoy ejerce, entre comillas, la Fiscalía Federal del Juzgado Federal de San Luis. Planteamos esto porque es una garantía que tenemos todos los justiciables de que los funcionarios judiciales a quienes nos sometemos estén designados conforme a la Constitución y a la ley. Es una garantía para que el día de mañana no pueda venir cualquier persona a intentar juzgarnos o poner en dudas nuestras conductas y esa persona no tener las habilidades que la Constitución y la ley requiere. Bueno, y después volvió a fundamentar y a reforzar lo que había señalado en un comienzo, haciendo manifestación a la designación de indebida manera del doctor Cristian Rachid al frente de la Fiscalía Federal de San Luis. El doctor Cristian Rachid, cuyo cargo es secretario de la Fiscalía, intenta firmar
como titular de la Fiscalía del Juzgado Federal de San Luis. Hemos hecho todo un análisis muy minucioso y detallado de la situación en la cual el doctor Rachid desempeña esta función y hemos planteado a partir de allí la legalidad de la función. ¿Por qué? Para decírselo fácilmente, igual le vamos a hacer entrega a todos de este escrito para que lo puedan ver con más detalle. La única forma de designar a un fiscal subrogante es que la fiscalía esté vacante. ¿Y qué pasa? La Fiscalía Federal de San Luis no está vacante. La titular de la Fiscalía Federal de San Luis es la doctora Mónica Spagnolo, a quien en su momento se le encargó también la atención de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de San Luis. Pero lo que se hace habitualmente en estos casos en el Ministerio Público es decir al fiscal titular, que está nombrado con todos los requisitos de ley, que desempeñe los dos cargos. Acá, en este caso, por un antojo totalmente infundado e ilegal del Ministerio Público de la Nación, la doctora Spagnolo ha sido encargada de atender únicamente lo que es la Fiscalía de la Cámara o del Tribunal Oral Federal, y el doctor Rachid, que simplemente es un secretario, sin que estén dadas las condiciones para su designación, se lo ha puesto por una simple resolución a cargo de la Fiscalía. Bueno, también se refirió el doctor Eduardo Allende a que no ofrece garantías suficientes de imparcialidad para el desempeño de su cargo Rachid, por lo que dijo que lo había recusado, además sin causa. Hemos recusado sin causa al doctor Rachid, a raíz de una publicación periodística que está en el escrito, que ustedes van a acceder también, donde este periódico tituló: Polémica en puerta, el fiscal federal Rachid le da clases o capacita a los concejales macristas de San Luis. Acá está acreditado que el fiscal o quien quiere ejercer el cargo de fiscal en San Luis tiene relación estrecha con este sector político de la provincia, con lo cual, en la situación en que estamos concretamente en este caso para resolver, él tendría un interés directo, lo cual no nos da absolutamente ninguna certeza de las mínimas garantías que la Constitución ofrece a cualquier ciudadano, y mucho más en este caso cuando lo que está en juego es la provincia de San Luis. Este es el primer tema que va a tener que resolver el Juzgado Federal en cuanto a la nulidad de todo lo actuado y la recusación de quien pretende ejercer la Fiscalía Federal de San Luis. También se refirió Eduardo Allende al decisorio adoptado por el juez federal Juan Esteban Maqueda. Y entonces indicó que todos persiguen el bien común y que se trata no solamente de decretos, sino de una ley que es la que está rigiendo y la que estableció las medidas dispuestas por el gobierno de la provincia, en las cuales él no ve que haya un intento por torcer, digamos, la voluntad de los sufragantes. También es importante destacar que en cuanto a los planes para los municipios, salvo el municipio de Santa Rosa, todos los demás municipios de la provincia recibieron anticipos de coparticipación, fueron solicitados, todo esto fue dialogado con los intendentes, absolutamente de conformidad con todos, y como ustedes bien saben, hay muchos intendentes que no pertenecen al partido de gobierno, y todos han estado de acuerdo, todos han solicitado estas ayudas económicas, y en buena hora, porque todos queremos el bienestar común. Y también hizo referencia a esos aspectos de la vigencia de la ley a la que me referí recién. Hay un tema medular en la presentación, que es que el Juzgado Federal, inducido quizás a error por el fiscal y por los representantes del PRO que iniciaron esta acción, no toma en cuenta que estas medidas no fueron instauradas por decretos o por resoluciones, por actos administrativos, sino por una ley. Entonces, esta ley, la ley 8.060 del 2021, que está publicada en el Boletín Oficial y demás, no es mencionada en ningún lugar del expediente, con lo cual es una resolución que está absolutamente infundada porque parte de un presupuesto jurídico errado. Está analizando resoluciones y decretos cuando en realidad lo que el Ejecutivo, lo que estaba llevando adelante el día viernes, era el cumplimiento de una ley del Congreso Provincial. Es una ley que tiene un carácter absolutamente universal o general.
está destinada a todos los sectores productivos de San Luis, como decía recién, los empresarios, los comerciantes, a los trabajadores. Absolutamente a nadie se le pide que vaya a un acto político por darle un beneficio o que lo vaya a retirar a un partido, ni mucho menos. Son normas que simplemente la persona que está en situación de vulnerabilidad social puede pedir beneficio. Lo único que va a hacer la provincia es verificar que la persona encuadre en los requisitos de cada uno de estos planes y si encuadra se le da el beneficio. Uno no puede no hay forma de condicionar el voto de una persona porque la persona accede al beneficio y uno no puede saber jamás ni a quién votó ni a quién va a votar. Entonces no hay ninguna razonabilidad en la medida. A raíz de esto, de este hecho de que el decreto de necesidad y urgencia fue ratificado por una ley de la legislatura, de una ley. El doctor Allende sostuvo que el juez federal se arrogó facultades que le corresponden en realidad a los otros dos poderes del Estado. Y le decimos al juez que pretende obligar a la provincia a hacer lo que la ley no manda, porque la ley tiene un carácter de generalidad, como la misma definición de la ley. Ley es una norma de carácter general. Está destinada absolutamente a todo el universo económico, productivo y social de San Luis. ¿En qué momento uno puede pensar que eso va a inducir el voto o que va a condicionar que una persona vote de una u otra forma? Esto no tiene nada ni de proselitismo, no tiene absolutamente ningún tinte electoralista, simplemente es debido a la emergencia que además, lo citamos acá en el escrito, fue puesta de manifiesto por el INDEC en el informe del 30 de septiembre, donde pone el Gran San Luis entre una de las zonas con mayor nivel de pobreza en el país, situación que no se daba desde el año 83 a la fecha, digamos, del retorno a la democracia hasta aquí. San Luis nunca, por suerte, había estado en esos índices. En el índice del INDEC, que se hace palmario el 30 de septiembre, hace muy pocos días atrás, nosotros tomamos conocimiento expreso y a través de una publicación oficial de un instituto muy reconocido como el INDEC, de esto, y es así que el Congreso de San Luis, donde están representados todos los sectores políticos, donde acompañaron la inmensa mayoría de los sectores políticos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados solo hubo 4 votos en contra y en el Senado un solo voto en contra de estas medidas. Quiere decir que la legislatura, en su carácter de representante del pueblo de la provincia de San Luis, le ha dado un amplísimo apoyo a estas medidas que el juez hoy pretende dejar sin efecto, arrogándose la decisión y la jurisdicción de 2 poderes provinciales, digamos, va por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de San Luis. Bueno, esos fueron algunos de los aspectos de la conferencia de prensa, los sustanciales, brindada ayer por el titular de la Fiscalía de Estado, Eduardo Allende, quien respondió también a preguntas que se le formularon. Entre ellas, Gladys Aguilar, de Radio Universidad, que hizo la cobertura de la conferencia de prensa, le consultó al doctor Eduardo Allende acerca de este súbito ataque al fiscal Rachid federal, después de reconocer que hace 8 años que está desempeñando la función de la manera en que lo hace. Le quería consultar, usted decía que el fiscal Rachid hace 8 años que está en esta situación. No es el primer recurso que el Estado presenta en la justicia federal. ¿Nunca actuó el fiscal Rachid en las causas, por ejemplo, del gas que ha presentado usted como fiscal de Estado? Sí, digamos... ¿Por qué ahora digo? Estas son situaciones anómalas que uno las puede plantear en cualquier momento. Siempre hemos estado en disconformidad o con muy claro, digamos, nuestra visión sobre la ilegalidad de la función de Rachid ahí. Pero bueno, uno también, digamos, son momentos para plantearlo. Se ha extendido mucho, por ahí entendimos también tiempo atrás que esto podía ser algo circunstancial, que podría ser por un año, que se iba a terminar esta situación. Como le decía, lo más lógico sería que la doctora Spagnuolo tenga su cargo oficial, que es el de fiscal de primera instancia, y subrogue la fiscalía del tribunal oral, porque aparte esto es mucho más fácil, porque todas las cosas que llegan al tribunal oral, ella ya las vio primero en instrucción. Digamos, no hay ningún sentido para que esto pase. Bueno, se fueron demorando los años y le hicimos ahora la presentación. O sea, no tiene que ver con que el fallo ahora haya sido desfavorable cuando fueron favorables. No, tampoco no es la primera vez que tenemos un fallo desfavorable de la Justicia Federal de San Luis, no, para nada.
Bueno, la consulta de Gladys Aguilar al fiscal de Estado de la provincia. Vamos a la pausa y ya nomás retornamos. Radio ¿No? Eso es lo que surge de las publicaciones numerosas en las redes sociales, con origen, son más o menos mensajes similares de igual contenido, con origen en funcionarios del gobierno, incluso algunos de primer nivel, y legisladores y otros que actúan en las redes sociales. La Fiscalía de Estado básicamente lo que pidió fue la nulidad de todo lo que se actuó en el juicio, la revocatoria de la medida que adoptó el juez Maqueda, además digamos la recusación del doctor Rachid por en algún momento porque no tiene, sin causa, digamos, porque no ofrece garantías, dijo Allende, y en lo otro por las formas de la designación. En realidad no se pueden juzgar intenciones, ¿no es cierto? Las intenciones no es imposible conocer las intenciones con que se hacen determinadas cuestiones. Más, Eduardo Allende pareció solazarse ayer en algún momento al hacer referencia a Cristian Rachid, el fiscal federal, y es probable que esto tenga que ver con resentimientos personales surgidos del papel que le tocó cumplir a Cristian Rachid, también a Mónica Spagnolo, en la condena a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad, que recayó en mayo del 2019 sobre el ex juez federal de San Luis, Eduardo Allende, padre del actual fiscal de Estado, a quien le aplicaron 12 años de prisión y 7 años y 6 meses al ex teniente Alberto Camps y al ex médico de la policía Jorge Caram. Esos fueron los condenados en ese momento. Y entonces el espacio fiscales.gov.ar divulgó lo que aquí habíamos seguido a través de la cobertura que hizo precisamente Javier Mamí de las audiencias de ese juicio, y señaló que hizo el Ministerio Público Fiscal un aporte determinante para la condena del ex juez federal Eduardo Allende. Y lo dijo que había sido así, y el alegato estuvo a cargo del doctor Rachid, porque dijo que las pruebas que se ventilaron corroboraban que su aporte había sido determinante por las múltiples, sistemáticas y continuas infracciones a los deberes funcionales de hacer cesar las detenciones ilegales de las que tomó conocimiento mientras se ejecutaban y de investigar y promover la persecución penal de los responsables de las detenciones ilegales, así como la de los tormentos padecidos por las víctimas y denunciadas al magistrado por ellas mismas y por no investigar las desapariciones y homicidios que llegaron formalmente a su conocimiento. La acusación fue muy dura y es probable, podríamos seguir en los detalles, ¿no? Pero es probable que esto haya incidido en el ánimo del doctor Allende, que le dio a su alocución de ayer ese evidente tinte, digamos, de desquite, ¿no? De venganza. Lo cual, nos parece que desvirtúa o desmerece algunos aspectos, digamos, de la presentación judicial que con todo derecho la provincia ha podido realizar. Vos cubriste aquel juicio, ¿no? Sí, Mario. Y el papel de Rachid fue muy fuerte ahí. Muy importante. El Tribunal Oral Federal y en este caso el Ministerio Público tuvo un papel muy trascendente en este tercer juicio, por las acusaciones en un principio y por lo que tomó en su momento durante el transcurso de las audiencias que se iban llevando adelante. Y en todo momento, en cada una de las audiencias, que fueron cerca de 16, si mal no recuerdo, en total estuvo Allende, hijo, ¿no? El actual fiscal, allí presenciándolas, siempre acompañando a su padre
en ese momento y que, bueno, recayó en esta condena que finalmente después también fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, porque el fiscal Rachid, cuando lee los alegatos, pide una condena a cadena perpetua de Allende. Finalmente le dan 12 años y cuando nosotros hablamos con él hacia el final del juicio, nos decía que para él había quedado corta la condena. Y en su momento presentó la apelación que, bueno, tendrá que seguir su curso y ver qué es lo que sucede en la Cámara de Casación Penal a nivel ya más a nivel nacional, ¿no? Pero se vivió una situación en este sentido con el papel tan marcado que tuvo Cristian Rachid y la presencia permanente del fiscal de Estado allí en las audiencias. Bueno, por cierto, yo no estoy sosteniendo, y no lo puedo sostener, ni lo sostendría porque no tiene lógica alguna, que el doctor Eduardo Allende pueda ser responsable de lo que hizo su papá. Es como si yo fuera responsable de algo que haya hecho mi padre, salvo mi nacimiento. Pero lo que digo es que esto es lo que, digamos, conociendo la historia local, es lo que uno ata inmediatamente a esta cuestión de los argumentos expuestos por el doctor Eduardo Allende ayer en la conferencia de prensa. Lo notable es que Allende tiene el control de constitucionalidad de los actos de gobierno en San Luis. Es parte de su función el control de la constitucionalidad. Y situaciones como las de Rachid, que son irregulares, por más que se hayan ido normalizando, en San Luis, en el Poder Judicial, pero tenemos para hacer un índice, si querés, ¿no? Sin que se haya objetado por parte de la Fiscalía de Estado esos tipos de procedimientos, ¿no? Ni que se hayan desvirtuado las actuaciones judiciales cuando ha recaído en jueces provisorios, etcétera, etcétera, ¿no? En los que la Fiscalía de Estado es parte. De manera tal que llama la atención también esa doble vara para medir la situación, sin que esto signifique justificar que no se cumplen los procedimientos. El doctor Rachid ayer en declaraciones a una de las radios de acá, creo que a la del ex convicto Ostanelli, En digital. del convicto Ostanelli, digital, ¿no? Sí. Dijo que él no es responsable de por qué se está desempeñando así. Y negó que en algún momento haya rendido algún tipo de examen para acceder al cargo. Dijo que nunca había tenido que dar ese examen de capacitación al que mencionó el doctor Allende en su exposición. Bueno, vamos a la pausa y volvemos.